Buenas noches, amada familia. Dios los bendiga en esta preciosa y bendecida noche. Estamos de nuevo con ustedes, gozosos, dando gracias a Dios por una oportunidad más que nos da de llegar a sus hogares. Hoy tenemos un tema poderoso. Vamos a hablar sobre la guerra espiritual y vamos a tener tenemos un invitado muy especial, un amigo muy apreciado que viene directamente de Guadalajara y él nos va a estar ayudando con este tema que es muy importante y que hoy en día la iglesia no es que lo desconozca, pero ignora muchas cosas que necesitamos nosotros retomar para tener una vida espiritual fuerte en esta guerra espiritual que tenemos todos los días. Así que le presento al hermano pastor Sergio González de Guadalajara y que él los salude. Que Dios los bendiga en esta linda noche. Es un placer estar en este estudio y poderme dirigir a esta audiencia tan especial. Cualquier persona que permita un consejo de la Biblia o cualquier persona que nos permita entrar a sus hogares, para nosotros es una bendición. Mi nombre es Sergio González, vengo de la hermosa ciudad de Guadalajara y tengo ya 25 años predicando el Evangelio en una iglesia que se nos ha confiado levantar desde sus inicios. Así que quédese con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar para comenzar y darle gracias al Señor porque Dios es bueno. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor, que sea el Señor que nos lleve al entendimiento de su palabra, dirigidos por el Espíritu Santo. Oremos. Padre, venimos a tu presencia en el nombre precioso de Jesucristo. Nos ponemos en tus manos bajo la cobertura del Espíritu Santo, Señor, para que en esta noche nos guíes a toda verdad, Padre Santo, que nos des, Padre Santo, el alumbramiento, bendito Dios, espiritual, para poder entender, comprender, bendito Dios, la anchura, la longitud, la profundidad de tu palabra, Señor, en la guerra espiritual. Padre Santo, Dios poderoso, con tu ayuda, sé que, Padre Santo, seremos administrados en esta noche, nosotros los que estamos a través de la televisión, Señor, bendito Dios, recibiendo, Padre Santo, Dios poderoso, este mensaje. Te damos la gloria y la honra y el agradecimiento profundo de nuestros corazones por permitirnos estar aquí, Señor. Y a ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a dar un saludo a nuestro hermano José, que es el que está tomando las notas de las llamadas en el teléfono. Nuestro hermano Francisco Holguín, que no está con nosotros, que pronto va a estar. Y también nuestro el hermano pastor Francisco, que hoy no tuvo que estar con nosotros, pero un saludo a ellos y a toda la familia unida por amor al Señor Jesucristo, que en esta noche nos gozaremos de este tema. Es muy importante que nosotros entendamos que tenemos una guerra espiritual. Y esta guerra espiritual tenemos que vivirla todos los días. No es de domingo a domingo, ni entre unos días especiales. Todos los días tenemos guerra espiritual. Y vamos a leer precisamente lo que la palabra de Dios nos dice en Efesios 6, de cómo nosotros enfrentamos y cómo podemos enfrentar esta guerra espiritual. Entonces vamos a ponernos en Efesios 6, de versículo 10 hasta el 20, vamos a estar leyendo. Y leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y dice la palabra del Señor así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda la perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí,
al fin de que al abrir mi boca no sea dada palabra para dar a conocer con denuendo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadena con denuendo y con denuendo hable de él como debo hablar. Amén. Aquí el apóstol Pablo hablando, dándole un consejo a los efesios. Y vamos a estar en esta noche, vamos a pedir al pastor Sergio que nos ayude a llevar a esta palabra, esta enseñanza de una forma muy profunda. Pastor Sergio, en sí, ¿qué es la guerra espiritual? Es una batalla que se ha visto desde el principio. Claro, no es una batalla que se pelea físicamente porque la misma palabra nos lo enseña. Pero en el huerto del Edén, el primer impulso de Satanás fue de destruir la familia. Y antes de abordar este tema, me gustaría hablar un poquito acerca del valor de la familia ante los ojos de Dios. Porque todo el mundo, la mayoría de las personas sabemos que es el fundamento sólido de la sociedad y que en los últimos años está siendo tan bestialmente quebrantada por personas sin escrúpulos, por las propias leyes de los países. Y no se dan cuenta que desde el principio esta batalla el diablo la empezó empezó a confrontar al Señor y trayendo debilidad y opresión a las personas. Tenemos a un hombre fabuloso que fue creado por Dios, nuestro padre Adán, como solemos llamarlo, ¿verdad? Que nos heredó este mal tan grande del pecado. Todas las personas desde que Adán pecó nacieron contaminadas, todos nacimos contaminadas con el pecado. Y aunque este hombre fue creado en completa inocencia, una capacidad asombrosa de comunicarse con Dios, la perdió. El momento que él pecó, la voz que le causaba placer, luego le dio miedo. Y de ahí en adelante comienza la maldad de los hombres a crecer, a crecer, a crecer. Y Dios, por su lado, hablándole de distintas formas al hombre que corrigiera su vida. Porque después que el hombre pecó, Dios le dijo que tenía el mandamiento de Dios de multiplicarse y se fue multiplicando. Desafortunadamente se multiplicó cuando ya estaba contaminado por el mal. Pero desde entonces Dios no ha cesado en su lucha porque la familia se conserve plena, saludable, y eso nos muestra el valor que tiene la familia ante los ojos de Dios. Tantas personas, tanto hombres como mujeres, desafortunadamente en el mundo y aún en el pueblo cristiano, vemos que tanto el hombre como la mujer abandonan el hogar como si realmente la familia no tuviera ese valor que Dios nos ha mostrado de ella a lo largo de todos los siglos. Y la familia debe defenderse de todas las maneras posibles que Dios nos ponga adelante. O sea, debemos defender la familia de toda forma posible a la manera de Dios. Y esta guerra espiritual la notamos entre el bien y el mal desde el principio. Y si Apocalipsis no existiera, nos quedaríamos con un muy mal sabor de boca, porque hasta Apocalipsis encontramos que por fin el bien se levanta poderoso y aplasta al mal rotundamente, por fin, por siempre. Pero todos estos siglos se ha visto esta batalla espiritual centrada prácticamente en la familia, porque es el fundamento principal que Dios puso para que Él tuviese una familia gloriosa como Él quiso. Por tanto, la guerra espiritual es una batalla, como lo dice el apóstol Pablo, no carnal. Es una batalla contra un mundo espiritual que muy pocas personas tienen la oportunidad de ver. El apóstol Pablo fue un hombre extraordinario. Todos los pastores decimos nuestros respetos para el apóstol Pablo porque recibió una revelación extraordinaria de cosas que el ojo común no puede ver. Y él nos hace una descripción en Efesios capítulo 6 del bestial despliegue demoníaco que el diablo soltó en contra de la humanidad. Pero como este programa es para la familia, pues vamos a centrar la atención en la familia. Y hay tantos padres de familia que no tienen una idea de que esta batalla es todos los días. Y definir la guerra espiritual no es muy complejo, solamente ocupamos ver que en la palabra de Dios hay un mundo
celestial, un mundo de luz y un mundo de las tinieblas. El reino de los cielos y el reino de Satanás. Y estos dos reinos siempre están en pugna continua, no por la tierra, sino por la raza humana. Y eso implica que la familia está involucrada en todo esto. Yo creo que como padres de familia deberíamos de ser más conscientes de esta batalla espiritual, y la tenemos cada día. Y como cristianos, si nos dirigiésemos al pueblo cristiano, debemos tener más conocimiento que cualquier otra persona que no conozca de Jesucristo, de contra quién estamos luchando y cuáles son las armas que se nos han concedido para poder lograrlo. Desafortunadamente se busca muy poco conocer de estas cosas porque implica que tienes que tener una vida recta para poder hacer la batalla espiritual. De lo contrario, puedes ser herido en el campo de batalla y suele ser muy desastroso. El diablo suele identificar alguna debilidad en aquellos que hacen la guerra y ahí centrará su atención hasta el momento en que te debilites y te va a hacer caer. Así que la guerra espiritual, en pocas palabras, es una lucha espiritual que no se ve con los ojos. Mayormente se pelea con la fe, mayormente se pelea basados en lo que la palabra de Dios dice. Claro que existen grandes revelaciones que Dios trae a personas que se involucran en la batalla espiritual, y todos mis respetos para quienes no crean que esto sea posible. Pero yo creo que los hombres antiguos como los hombres de hoy seguimos siendo los mismos. Estamos hechos de la misma condición, estamos hechos de la misma forma, tenemos espíritu, alma y cuerpo. El apóstol Pablo le fue abiertos los ojos, como otros muchos hombres del tiempo antiguo, y miraron ellos grandes cosas. Y Santiago, el hermano del Señor, dice que eran hombres como nosotros, que estaban sujetos a pasiones y debilidades. Por tanto, dice que ellos, Dios les permitió abrirle los ojos, o Dios quiso abrir los ojos al mundo espiritual. Él puede hacerlo con nosotros hoy. Lo que puede ser riesgoso es que caigamos en el sensacionalismo y no nos demos cuenta que hay un patrón bíblico a través del cual podemos ser gobernados en todas aquellas cosas que vemos y aquellas cosas que nos sean reveladas por Dios. Si tienen un fundamento sólido de la Biblia, podemos echar mano de esos recursos tan valiosos. Y si no, tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que es la infalible palabra de Dios. Ella no falla, ella nos da razones suficientes y herramientas suficientes para poder hacer esta batalla espiritual, mayormente en casa, porque se trata de defender la familia, que es el tema de hoy. Perdón, me fui muy lejos para responder algo tan simple. No, gloria a Dios, porque realmente en la revelación que se le da a Pablo es la base que hoy puede tener cualquier ser humano cristiano, ¿verdad? Tiene que conocer la palabra, y el que no es cristiano, que conozca la palabra de Dios. Porque aquí dice Pablo en Revelación, dice, no tenemos lucha con carne ni sangre. Y nombra unas potestades, principados, una jerarquía demoníaca de gran poder en cada jerarquía, ¿verdad? Pero entonces nos da las armas que necesitamos nosotros tener para pelear esta guerra espiritual, pelear por nuestra familia, pelear por la salvación de nuestros seres queridos, pelear por nosotros mismos, porque es a diario esta guerra espiritual que tenemos, y que si nosotros no tomamos las armas, la armadura de Dios, somos víctimas, no podemos ser, somos presa fácil del enemigo. El enemigo nos va a hacer, porque esto no es cuestión de mi fuerza, no es cuestión de mi inteligencia, no es cuestión de mi religión, sino es cuestión de mi relación y de la llenura que yo tenga de parte de Dios de esta armadura y ponérmela, ¿no? La presenta Pablo como una batalla, ¿no? Uno se arma una armadura de estas es para ir a la batalla, y esa es la guerra. Vas a la batalla, vas a luchar, vas a pelear, ¿verdad? Y el desconocimiento de esto es lo que, como estaba diciendo el pastor, está destruyendo las familias. Y pues directamente el ataque a la familia, porque hoy en día, primero empezó mucho divorcio, mucho niño creciendo sin padres, y ahora dice, bueno, una buena noticia, ya no hay mucho divorcio. Ah, bueno, sí, pero ¿qué? ¿Por qué no están casando? ¿No? Ya se perdió el modelo sagrado que Dios puso en la familia de unirse con tu esposa. Ahora no, vamos a ver qué va a salir. Nos vamos a juntar a ver si la hacemos, y si no la hacemos, cada quien por su lado, y vivir completamente en de estar protegidos por el Señor,
Porque el enemigo es lo que quiere hacer, que la gente esté pecando, que la gente esté desprotegida y que esta guerra espiritual sea más fácil para él, para derrotar y ir destruyendo cada día más esta generación, que en estos tiempos cuando más se está mirando todo este tipo de separación familiar y no hay unidad, porque la gente no se está casando. Entonces, en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de lo que Dios nos muestra a través de su palabra, nosotros nos podemos parar y luchar, porque sin armas no podemos luchar, pero Dios nos dice, nos da en su palabra las armas que necesitamos para ser victoriosos, porque dice, para estar firmes y mantenerte firmes, y al final del día levantar tu mano de victoria, ¿verdad? Porque luchamos, porque tenemos con qué luchar, pero ¿qué hay de esas personas que no tienen, que tienen el desconocimiento de la palabra de Dios? Son arrastradas junto con sus hijos y toda su familia, ¿verdad? Todos los cristianos tenemos la responsabilidad de conocer. La ignorancia no es una excusa, no es una buena excusa. Desde el momento en que aceptamos al Señor Jesucristo, se nos dio la salvación, se nos otorgaron muchas herramientas, pero de no ser mano de ellas, de nada nos sirve. La salvación se tornaría como solamente un título, pero no nos ayudaría a vencer la batalla espiritual. En la Biblia tenemos frases como Jehová de los ejércitos, Jehová es varón de guerra. El apóstol Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. También le dijo el apóstol Pablo, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Yo creo que la primera herramienta, la primera arma necesaria que debemos poseer nosotros para la batalla espiritual es la conciencia de esta. La guerra espiritual existe. Dios mismo se llama así, Jehová de los ejércitos. Jehová es varón de guerra. Y el apóstol Pablo lo pone al cristiano como un soldado que tiene que estar preparado para esa batalla. Y también nos da este despliegue demoníaco del cual el diablo hace uso para destruir la familia o la raza humana. Y segundo, tenemos el poderosísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, que uno lo mira en la palabra tan erguido, tan excepcional, un hombre que anduvo aquí entre los hombres, que tomó nuestra humanidad y caminó de una forma tan extraordinaria que nunca tuvo que disculparse, nunca tuvo que pedir perdón por nada, nunca, como decimos en México, se aventó una cana al aire. Él era perfecto en todo. Y ese nombre que es tan fabuloso, ante el cual se dobla el mismo Satanás, nos fue dado a nosotros para nuestra defensa, para poder acudir a la presencia de Dios. Y sin duda alguna, la palabra de Dios es una herramienta, el mismo Pablo lo dice, que es una espada, por lo menos la Biblia nos lo dice, ¿verdad? Que es una espada de dos filos, muy poderosa, muy poderosa. Pablo la menciona en este capítulo 6 como la espada del Espíritu, y es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no fuese eficaz en la guerra espiritual, probablemente el Señor Jesucristo nunca lo hubiera usado. Pero cuando fue tentado en el capítulo 4 de Mateo, de Lucas, él desenvaina su espada 3 veces en contra del mismo diablo. Y si eso funcionó contra el diablo, funciona contra sus demonios, porque la palabra sigue siendo la misma y el nombre del Señor Jesucristo sigue siendo el mismo. Y entonces, repito, conciencia de que la guerra espiritual existe. Yo creo que es la primera arma de la que tenemos que echar mano, porque si no tienes fe para la guerra espiritual, tampoco funciona. El diablo reconoce a hombres y mujeres de fe. El hombre reconoce ministros de fe. Y tenemos el glorioso nombre del Señor Jesucristo, que suena tan lindo, tan poderoso, en labios limpios. Y tenemos la palabra de Dios, que es impecable, poderosísima, que dice el Hebreos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Es fabuloso. Yo creo que con esas 3 cosas es más que suficiente para que cualquier cristiano, cualquier padre o madre defienda su casa del mal. La guerra espiritual es real, existe, lo miramos en la palabra de Dios. Así que padres de familia, madres de familia, no tenemos otra alternativa más que defender nuestro hogar a la manera de Dios. Amén, gloria Pastor. a Dios. Y estudiando
tuve una clase que se llamaba los tres enemigos del hombre. Y el primer enemigo que tiene el hombre es uno mismo, ¿verdad? Y dice que tienes que vencer primero es a ti mismo, el viejo hombre. Y el segundo, ya que logras vencer puedes vencer a ti mismo, viene el mundo y sus tentaciones, el mundo con toda la atracción para pecar. Y logras vencer al mundo, entonces después ya viene el enemigo directamente ya a atacarte, ¿no? Esos tres obstáculos que tenemos para luchar. Sobre el viejo hombre, Pastor Sergio, el viejo hombre que es una lucha personal. Es una guerra espiritual ya que tenemos que vivir a solos, ¿no? A diarios, que es nuestra vieja forma, nuestra vieja naturaleza caída, y lo que ahora somos en Cristo Jesús, una nueva criatura en Jesucristo, ¿no? La palabra, hermano, dice que el espíritu y la carne pelean entre ellos. El espíritu quiere buscar a su creador, quiere buscar al Señor, a Dios, y la carne no. Entonces, ahí es donde entra una responsabilidad personal de cada individuo, de cada hombre, de cada mujer de Dios, para poder empezar a tener victoria sobre sí mismo en su propia lucha espiritual, ¿verdad? Entonces ya empieza a tomar fuerza para que de lo que venga después ya se venciéndose a uno mismo, porque mientras que uno no se venza, mientras que uno no logre someter a la carne a través de una vida espiritual sana, una vida espiritual fortalecida en la palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo, lo demás se destruye mismo. Nos pasamos de estar peleando con nosotros mismos. El apóstol Pablo, que Dios bendiga al apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos enseña muchísimo acerca de la vieja naturaleza. En el capítulo 6 de Romanos, él dice que, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ya crucificado. Y la mayoría de las personas se quedan con la ilusión de que ya una vez crucificado, pues ya no tiene parte ni suerte. Pero cuando uno ve la conducta de muchos cristianos, que no es la correcta, y a veces hasta muy exagerada a la maldad, uno se pregunta, ¿qué pasó con esta afirmación que aparece en la palabra de Dios de que el viejo hombre está muerto? Si estuviese muerto no te causaría ningún problema, lo cual para mí implica que no está muerto, no le hemos dado muerte por completo. Cuando miramos en la cruz del Calvario al Señor Jesucristo en medio de dos ladrones, ellos estaban crucificados, pero aún no morían, ¿no? Todavía estaban ahí blasfemando y diciendo barbaridades. El apóstol Pablo, en el capítulo 7, a mí me da la impresión como si el Espíritu Santo, como si Dios mismo lo hubiera tomado y le dijera, Pablo, quiero que le digas a mi pueblo que eres un hombre común como todos los demás, que tienes esas luchas internas dentro de ti que todavía no has vencido. En el capítulo 7 él menciona que hay una ley en sus miembros que lo lleva al pecado. Él parafrasearé algunas de las cosas que él dice. Según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios, pero en mi carne hay una ley que me lleva a la ley del pecado. Y termina él prácticamente, me parece que es el verso 25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y luego ya da las gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Pero eso nos muestra a nosotros que el apóstol Pablo, el apóstol Pablo de entrada no era un improvisado, no era un hombre recién convertido, ni era un hombre vacilante en la fe, era un viejo santo de Dios, que tiene problemas como cualquier otro ser humano, como cualquier otro padre que está obligado a defender su casa, y que le está diciendo al Señor, Pablo, sé honesto con mi pueblo, diles que tú también tienes ese problema dentro de ti. Lo maravilloso de esto es que el apóstol Pablo en Corintios nos dice que él golpea su cuerpo, lo somete a servidumbre, por la gloria que de vosotros tengo en el Señor, que cada día muero. Y luego después exclama maravillosamente, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mis pecados. Yo creo que fue la disciplina del apóstol Pablo contra los apetitos de su carne que lograron darle ese distintivo, el de realmente estar muerto juntamente con Cristo.
En el capítulo 6 de Romanos, cuando Pablo dice que sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue ya crucificado, en el original nos dice, sabiendo esto, que a nuestro viejo hombre le fue quitado ya su derecho legal. Hay una diferencia muy grande entre estar muerto y haberle quitado el derecho legal a alguien. Nuestra vieja naturaleza tiende al pecado, está bajo el dominio del diablo, así que no podemos esperar que habiéndole quitado su derecho legal no se rebele de la misma forma que lo hizo el diablo. El mismo apóstol Pablo dice que la vieja naturaleza está viciada conforme a deseos engañosos, así que no es confiable. Ahora, ¿por qué razón Dios nos dejó esta doble naturaleza? Bueno, ahí está el encanto. Dios desea que nosotros peleemos y Él llevarse la gloria. Lo diré así muy a mi manera, no es ninguna copia de nada, ni está en la Biblia, es muy a mi manera. Porque miramos al Señor permitiendo que el diablo tocara a Job y le hiciera como lo hiciera. Y al último vemos cómo Job sale vencedor de esa batalla tan tremenda y cómo Dios se lleva la gloria con su muchachito. Entonces el apóstol Pablo, al igual que nosotros, era un hombre común. Un hombre que en virtud a su relación con Dios fue muriendo cada día, pero eso no implica que no haya tenido una batalla espiritual durante todo ese tiempo. Tampoco implica que el hombre, después que dijera, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, no siguiera peleando espiritualmente. Él siguió haciéndolo por aquellos que consideraba su familia, la iglesia, hasta el final. En la prisión, hasta el final, el apóstol Pablo siguió peleando por nosotros, o luchando por nosotros, recibiendo las tremendas revelaciones de esas cartas que Dios le dio en la prisión. Esa es una batalla espiritual que el apóstol Pablo peleó muy heroicamente. Y yo diré esto con toda sinceridad por nosotros, por la iglesia. Sabemos que el Señor Jesucristo Él es el todo de nosotros, pero no podemos ignorar la forma en la que estos hombres fueron usados, en la que Pablo fue usado por Dios para el beneficio de nosotros. Y la prueba está ahí, que después de pasar tantas vicisitudes o tanta pelea, nos dejó esta revelación de Efesios capítulo 6, de que la guerra espiritual es muy real y que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de poder echar mano de ella para salir vencedores. Habrá quienes no lo quieran hacer, esa ya será su responsabilidad delante de Dios, pero la realidad es que existe. Sí, y muy importante lo que está mencionando, pastor, porque que él era un hombre como cualquiera de nosotros, ¿no? Muchas veces vemos a los personajes de la Biblia como seres mayores o alguien que dice, no, ellos sí porque están en la Biblia, no. Seguro que hay nombres y hombres que no están aquí en la Biblia que lograron también tener una vida consagrada al Señor. No, el sometimiento al Espíritu Santo, la búsqueda diaria de la comunión con el Espíritu Santo es lo que va a llevar a un éxito a una persona, a someter a la carne. Según a lo que le dé más de comer, o en lo que más te ocupas, si te ocupas más en la carne va a estar fuerte y el Espíritu va a estar sometido a la carne. Pero si nosotros nos ocupamos en el Espíritu va a crecer y la carne se va a someter. Entonces es donde entra la responsabilidad de uno como individuo de someterse completamente al Señor en obediencia y en santidad. No en perfección, porque nadie es perfecto. Solamente nuestro Señor Jesucristo fue perfecto. No se le halló ni una mentira en sus labios, nunca hizo nada indebido y murió como si hubiera cometido algún crimen. Pero en ese sometimiento, en esa búsqueda, qué importante menciona el apóstol Pablo, una de las armas es oración, orar todo el tiempo, ¿verdad? Velar en todo tiempo en oración. Entonces, en una oración, uno está constantemente en contacto con tu Padre Celestial, que te da las instrucciones a través del Espíritu Santo, que te empieza a guiar y a llevar y mostrar esa forma de cómo someter a la carne y el espíritu estar sanamente fuerte, creciendo, siempre tirando a crecer. Como estaba mencionando, Pablo hasta el final, nunca nos podemos confiar, nunca podemos bajar la guardia y decir ya lo hicimos, o ya, porque dice la palabra, el enemigo anda como el león rugiente viendo a quién devorar. Nunca podemos bajar la guardia, constantemente en la guerra, algo como le pasó a David. David, en el tiempo de guerra,
Dice que él decidió quedarse. Dice, no, ahora no voy a ir, no tengo ganas. Cuando todos los reyes, todos salieron a la guerra, ¿no? En una forma espiritualmente, decir, no, hoy no voy a orar, o no voy a leer la palabra, hoy no voy a ir a la iglesia, hoy no voy a buscar al Señor, hoy me voy a tomar mis vacaciones. Ese momento está esperando el enemigo para venir y empezar a hacer poquito a poquito su trabajo en la vida de todo cristiano. Así es. Así es. En la Biblia, hablando de la imperfección de nosotros los cristianos, dejemos en paz a los que no lo son. Miramos al apóstol Pablo y en los hechos miramos a los discípulos teniendo una contienda no pequeña. Y esa palabra no pequeña sugiere como que estuvo brava la cosa. Una gran bronca. Sí. Tenemos también al apóstol Pablo disgustado con Marcos, con Juan Marcos. Pero vemos el desenlace de todo esto, no de forma detallada, sino en el éxito que vemos de la iglesia, el creciente, de la forma en la que terminaron sus líderes, los que posiblemente tuvieron esta batalla, esta contienda. Miramos al apóstol Pablo después reconciliado con Juan Marcos, y eso nos muestra a nosotros que la batalla que tiene la carne contra el espíritu es buena. Dice el apóstol Pablo, para que no hicieres lo que quisieres. Esta batalla es saludable. La batalla que el Espíritu Santo le presenta a la carne es saludable, porque es la única forma en la que nosotros no vamos a hacer lo que nos dé nuestra gana. Vamos a tener ese gobierno ahí que nos hará recapacitar en nuestros errores, y es lo que nos vuelve a ubicar en la forma correcta o en la posición correcta para poder seguir defendiendo a nuestra familia. En el capítulo 6 de Efesios, el apóstol Pablo menciona la oración como parte fundamental de la guerra espiritual. No podemos hacer la guerra espiritual si no tenemos la provisión del Espíritu Santo. Él es el estratega perfecto. Él es el que tiene la forma correcta de dirigirnos en cada batalla campal. No todas las batallas son iguales. En Efesios tenemos que nuestra lucha es contra principados. Los principados tienen dominio sobre continentes, naciones. Es una jerarquía demoníaca que está muy al nivel en poder muy a nivel del diablo. Él está por encima de todos ellos, claro está. Y luego tenemos los principados, principados y luego potestades o poderes. Estos pueden gobernar países o ciudades muy enormes. Y luego tenemos a los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ellos gobiernan en todo lo que es liderazgo, incluyendo a falsos pastores. En todo lo que tiene que ver con liderazgo siempre van a estar ahí los gobernadores de las tinieblas, trayendo precisamente eso, tinieblas al entendimiento, para que el gobierno no se lleve a cabo a la manera de Dios. Tenemos las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, cuya cantidad es innumerable. En el libro de Daniel dice, en el capítulo 7, dice que él miró cómo millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. La cantidad de ángeles que rodean o que sirven al Señor es incalculable. De ellos falta la tercera parte que arrastró Satanás con su cola. Este despliegue demoníaco es contra el cual estamos luchando cada día. Y ellos van a identificar una debilidad en los seres humanos, o en el padre o en la madre, en los hijos de familia, y ahí centrarán su atención o su ataque. Y eso nos hace la responsabilidad de cómo debemos conducirnos en nuestro propio hogar. Dependiendo de la atmósfera que los padres formen o hagan en su casa, dependerá lo saludable de ella. Yo he ministrado a niñas de 6 años con tremendos problemas de sexualidad. Espero no ofender a la familia con esto. Y la primera pregunta que les hago a los padres, ¿ven pornografía? Y la respuesta más común es sí vemos pornografía. Entonces se forma un ambiente espiritual en el cual se le da el derecho al diablo de irrumpir en tu casa y hacer lo que quieras. Proverbios dice, ni en tu pensamiento digas mal del rico, ni con tu boca digas mal del rey, porque las aves de los cielos llevan las palabras.
Entonces, ese se refiere, claro está, al mundo demoníaco, que hace saber aquellas cosas que están pasando mal dentro de la casa. De repente encontramos que los niños tienen problemas de inmoralidad a una edad muy pequeña. Tenemos a niños sumergidos en la pornografía de una edad muy pequeña. Casos tras casos que me tocaba atender donde las niñas se fotografían desnudas para pasarlas por el celular a sus compañeros de la escuela. Y lo más lamentable es que quienes deberían de tener conocimiento de la gravedad de esto son los papás y no lo tienen. No están siendo responsables. Entonces, los hijos son más vulnerables que los padres porque son una tierra, un campo muy fértil. Tú puedes sembrar en ellos la palabra de Dios y aun cuando fueren viejos no se apartarán de ellas, pero el diablo lo sabe. Entonces, él suele sembrar el mal en los muchachos, en los niños, y él espera cosechar en un tiempo. Ahorita, si se dan cuenta, si nos damos cuenta, si observamos, solamente basta observar. La mayoría de los jóvenes están aprendiendo con los ojos y no a través de los ojos. Se están llenando de información sin discernir. Y dentro de todas esas imágenes que están llegando a su mente, está la mano del diablo, metiendo imágenes de unas y de otras. ¿Por qué razón no están aprendiendo a través de los ojos? Porque cuando se aprende a través de los ojos, tienes que meter en el discernimiento todas las cosas que estás viendo. Y cuando eres cristiano, el Espíritu de Dios te dirá esto sí y esto no. Entonces les está resultando muy incómodo aprender a través de los ojos, porque es más divertido aprender con los ojos. Pero un día la factura se va a cobrar y se va a cobrar muy caro. Y ya lo estamos viendo. Y esa es parte de la guerra espiritual que el diablo nos está haciendo en la familia, donde de repente miras la mesa de la familia con 6 o con 8 y cada quien está con su celular en la mano y no se dan cuenta que esa es obra del diablo, que la hora de la comida es casi sagrada, donde la familia se reúne para comer, que es una de las bendiciones mayores que tenemos como familia, poder tener el pan en la casa, que prácticamente nunca se ora por los alimentos en muchos hogares porque hay mucho que ver a través de esto y no saben que es una guerra espiritual que se está haciendo. Proverbios dice que la guerra se hace con inteligencia y el diablo la está haciendo con inteligencia y a nosotros nos está fallando la inteligencia. Y el no poder mirarlo con los ojos del Espíritu se está convirtiendo en un grave error para nosotros. Yo animo a todos los padres de familia, a las mamás, por amor de Dios, traten de controlar a lo que sus hijos ven. Y se van a dar cuenta, número uno, de la oposición tan grande que tienen contra ellos mismos. Ellos van a defender con todo su celular y lo que ellos ven. Pero si usted es responsable, un día se dará cuenta que lo que hizo fue lo correcto. Sí. Pastor. Qué bueno que tocas el tema. Tú tienes el ministerio de liberación que Dios te ha dado y tratas con muchas personas que están poseídas. Una pregunta, Pastor Sergio, ¿un cristiano puede ser poseído? Bueno, removiste las aguas. Hay quienes dicen que no. Y yo respeto esa opinión, pero en mi experiencia, tengo 25 años haciéndolo, he trabajado con puro cristiano. Puro cristiano. Puro cristiano. Por haber abierto puertas. No tanta la posesión es prácticamente cuando una persona ya le tomaron su voluntad, como lo miramos en el caso del endemoniado gadareno. Hay demonizaciones o personas que están bajo una opresión demoníaca que no necesariamente tienen su voluntad tomada, pero sí hay cristianos que tienen demonios dentro de sí. A diferencia de quienes no acepten esto, a mí no me gusta entrar en polémica en esto. Dios me mandó a hacer lo que debo de hacer y lo hago. Y si alguien me dice que un cristiano está endemoniado, yo digo, amén. No me gusta debatir con algo de lo que yo sé que es real y que mandó a hacer. Tampoco perdería la amistad con ningún pastor por una discusión la cual no se me mandó a hacer.
A mí se me mandó a liberar al cautivo y tengo 25 años haciéndolo y ha sido un placer. Ha sido un placer para mí invertir estos 25 años de mi vida en ayudar a tantas personas. Ya se me olvidó el número de ellas, gracias a Dios. Así no me puedo gloriar. Así que puede ser desde cero hasta nada. Y he visto la mano de Dios cambiando vidas. He tenido a niños muy pequeños, desde una edad muy temprana, y he tenido adultos ya grandes. Pero todo esto no fuera posible si nuestro Señor Jesucristo no fuese el más interesado en liberar a los que están cautivos, sino yo. Y yo estoy convencido que el Señor Jesucristo tiene muchísimo más interés que yo en que ellos sean liberados. Así que yo simplemente hago lo que se me manda a hacer. Y ver la vida cambiada de las personas es un placer. Es muy gratificante ver cómo el padre de familia o la madre por fin es libre y trae orden a su casa. Ver cómo el marido y la esposa están continuamente en una batalla campal, aún siendo cristianos, y poder quitar el diablo del medio y ver la familia restaurada, verle en la casa de Dios, levantando sus manos al cielo, adorando. Ha sido un placer. Ha sido un placer ver a alcohólicos, a drogadictos cambiados, con sus vidas restauradas. Ha sido un placer. No ha sido fácil. Quiero ser honesto, no ha sido fácil. Hay que llorar mucho, pero yo siempre tengo este dicho muy personal. Yo creo que es necesario que pocos rían para que muchos, que pocos lloren para que muchos rían. Y esto es lo que te lleva a esto, pero nunca el Señor te va a dejar solo en una batalla espiritual. Nunca. Cualquier padre, cualquier madre de familia que lo voy a decir así muy al estilo mexicano, ¿verdad? Cualquiera que se faje los pantalones y se ponga en la brecha a favor de su familia, Dios lo va a ayudar. Dios lo va a ayudar. Dios no deja los suyos en las manos del diablo. Nuestro Señor no es así. Él es excepcional. Él vino a libertar al cautivo, a abrir las cárceles a los que están presos y oprimidos. Una cosa, pastor, es despojados, una cosa es la liberación. Sí. Hay cosas que nosotros tenemos que despojarnos. Sí. Hay cosas, vamos a decir mayormente, las obras de la carne. Nosotros cuando tenemos una relación con el Señor en oración, podemos decir, Señor, esto yo no lo quiero, te lo entrego, y cambiarlo por un fruto del Espíritu. ¿Verdad? Es como nosotros vamos a empezar a cambiar nuestra naturaleza carnal con una vida espiritual y creciendo. Es el despojados y tiene que ver con el viejo hombre. Pablo lo dice, despojados del viejo hombre. Sí. Entonces nuestra forma vaga de vivir antes, aún siendo cristianos, quiere regresar, ¿no? Y empieza a maquilar todo pensamiento en la mente, en los deseos. Entonces cuando ya si tú en el tiempo que llega el pensamiento no lo reprendes en el nombre del Señor y luchas, empieza la lucha ahí, si permites que el pensamiento empiece a hacer nidos, como dice la palabra, en la cabeza, y de ese pensamiento baje al corazón y de ahí nace el deseo, es donde viene el pecado. Entonces cuando puede ser poseído por ese pensamiento o ese acto que hiciste, entonces ya necesita la liberación. Sí. ¿Así es, pastor? En 2 Corintios, el capítulo 10, el apóstol Pablo dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Cualquier persona que entre en la guerra espiritual, no se me olvidó la pregunta, que entre en la guerra espiritual, lo primero que va a ser atacado es en su mente, porque es una área donde el diablo trabaja demasiado. Y a veces ese campo está tan expuesto porque la mente nuestra no está enfocada en donde debe estar. El profeta Isaías dice, mas tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces esa área del cristiano es muy bombardeada a veces por periodos largos de tiempo.
Y tenemos esa arma fabulosa que el apóstol Pablo nos dio. Lleven todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. O sea, entréguenselo, dígale, Señor, este pensamiento no viene de mí, yo no lo quiero. Te lo entrega a ti. Y Él cautiva ese pensamiento. Bueno, ese principio el apóstol Pablo nos lo dio porque el mal del hombre casi siempre empieza en los tiempos de ociosidad. Cuando los pensamientos del diablo son infiltrados en la mente humana, y empieza el hombre a acariciar dentro de sí esas ideas. Hay ocasiones que nos ha tocado en que sucede ese momento de fantasía en el que el hombre desea poder, por ejemplo, poder vengarse de alguien, poder alcanzar esto o poder alcanzar aquella o aquel. Y empiezan esa fantasía a crecer. Cuando menos te acuerdas, ¡pum!, ya un demonio tomó control de ti o entró en ti y empieza a destruir tu vida. Y hay veces no necesita necesariamente entrar, simplemente es como si se adhiriera a tu persona y te siguiera para todos lados y trajera su influencia continua. Ellos siempre están buscando entrar en un cuerpo humano, pero no todo el tiempo entran de una forma tan sencilla. Pero sí, la mente es un campo donde el diablo utiliza mucho, para poder manipular o finalmente entrar. Si ustedes miran no en la Biblia, pero si ustedes miran, Dios nos dio los 5 sentidos para nuestro placer y defensa. Pero también a través de los 5 sentidos la carne se sacia. Entonces, el diablo cuando descubre nuestra debilidad, tiene un campo grande para hacer lo que él quiere. Los ojos que miran un lindo paisaje, que miran el rostro alegre de un niño, también ven pornografía. Los oídos que escuchan lindas melodías cristianas, también están atentos al chisme o a la voz del diablo. El gusto que prueba la Santa Cena del Señor, que es un momento tan fabuloso, también bebe la copa amarga de licor. El tacto que acaricia las manos de un niño también propina la bofetada. El olfato que discierne la fragancia del Espíritu Santo también huele el perfume grotesco del amante. Por resumirlo de una forma simple, un día di un mensaje acerca de los 5 sentidos y hay mucho en la Biblia de dónde echar mano para explicarlo. Y te das cuenta que los 5 sentidos nos fueron dados por Dios. Fueron para nuestro placer y para nuestra defensa. Porque el gusto no es tan tonto como para engañar el estómago haciéndolo tragar lo amargo. No es así. Nosotros somos un ser. Si el gas de la estufa se está fugando, el olfato nos dice, hay peligro. Si los ojos ven que el golpe viene, sacas todo el cuerpo, defiendes todo el cuerpo. Y el diablo ha puesto la atención en nuestros 5 sentidos y a veces no nos fijamos. Amén. Gloria a Dios. Tengo 2 minutos, Pastor Sergio. Cierre con oración. Vamos a orar, te da oración para que todo esto que ha sido me he gozado esta noche, ¿verdad? Por el conocimiento que tiene y por el comportamiento y qué bueno, nos llegó de Guadalajara y ojalá que podamos tener otra oportunidad de otro programa antes que nos vaya, poder estar con usted. Así que vamos a cerrar con oración. Pastor Sergio, cierre con oración y dé gracias. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Querida audiencia, Padre Santo, te damos muchas gracias en esta noche. Sí, Señor. Por concedernos la presencia de tu Santo Espíritu. Gracias por el santo nombre de Jesucristo. Gracias por tu bendita palabra. Hago a ti una súplica, Padre, justo por todas las personas que nos escucharon hoy y nos miraron hoy. Que tú los envuelvas en tu gracia y en tu misericordia. En el nombre precioso de Cristo Jesús, que la semilla sembrada, Padre Santo, dé fruto. Lo pido esto para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, amén. Pónganme la dirección, esta es la dirección de la iglesia. El domingo que viene vamos a tener nuestro 4º aniversario y están todos invitados. Y gloria a Dios porque Dios nos ha brindado llegar a este tiempo. El Pastor Sergio nos va a acompañar y él va a traer la palabra. Así que Dios nos bendiga. Estamos en victoria
y que la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo los cubra en esta noche y la paz del Espíritu Santo descanse en sus corazones. Hasta la próxima. Que Dios nos los bendiga. Buenas noches.